predicando ya. El poder de Dios. Nosotros debemos declarar en todo tiempo, y todo vamos a repetir, hermanos, fuerte. Yo tengo ojos para ver. Tengo oídos para oír. Tengo un corazón que entiende la palabra de Dios. Gloria a Dios. Cuando tú digas lo que la Biblia dice o lo que Dios dice, tendrás los mismos resultados exactamente a los de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Cuando tú digas lo que la Biblia dice o lo que Dios dice, que está en su palabra, tendrás los mismos resultados exactamente a los de Dios. ¿Y por qué, hermano? Porque Dios te ha entregado el poder y la autoridad, la misma que Cristo Jesús la tuvo aquí en la tierra. Y Dios no es mentiroso. Y si Él te ha dado a ti los mismos resultados que Él, en la obediencia al Padre. ¿Amén o no amén, hermano? Entonces nosotros, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer su palabra y someternos a Él. La obediencia, de nada te sirve que conozcas la palabra de tapa a tapa si tú no la obedeces. Amén. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios como si fuera una historia, pero no la escuchamos como lo que es la palabra de fe o palabra de Dios. Esto hace que vivas con limitaciones de todo lo que Él tiene para ti, porque si tú no escuchas la palabra de Dios, no puedes tener resultados de parte de Dios. Tienes que tener los oídos abiertos para escuchar lo que Dios dice. Tú puedes sanar o recibir lo que estás esperando allí donde estás, en este instante. Allí donde estás sentado, tú lo puedes recibir. ¿Sí o no, hermano? Cuando estás caminando en obediencia. El abecedario de Dios es obedecer. Ese es el abecedario de Dios. No hay otro, hermano. Entonces, ¿nosotros a quién nos vamos a someter? ¿Al hombre? Nosotros nos vamos a someter a Dios, a su palabra. No vamos a hacer lo que el hombre quiere, sino lo que Dios quiere. Entonces preguntémosle, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres tú de mí, Señor? Ora. Vas a ayunar. Y vas a recibir lo que Dios tiene para tu vida. Vamos a Mateo 4, del 1 al 5. ¿Cuántos están gozosos, hermano? Amén. Mateo 4, del 1 al 5. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Amén. Cuando tú entras en un ayuno largo de parte de Dios, el hambre desaparece instantáneamente. No lleva mucho tiempo para que esto suceda. Cuando el ayuno es de parte de Dios. Y cuando estás haciendo el ayuno de parte de Dios y comienza el hambre, nuevamente regresa hacia ti, es una señal o una indicación que tú estás entrando a un sufrimiento de hambre. Pero como el ayuno es de Dios, Él lo ha permitido
Entonces tu organismo físico se encarga de alimentarse por sí mismo. ¿No, hermanos? ¿Entienden? ¿No? Cuando el ayuno es de parte de Dios, no tengas ningún temor que no te vas a morir de hambre. ¿Por qué? Porque es Dios quien hace que ese organismo solo se sostenga y siga adelante en ese ayuno. Gloria a Dios. Cuando ese hambre regresa en una forma muy intensa, es tu cuerpo diciéndote: come, porque si no lo haces vas a morir. O sea, es la carne misma quien te va hablando, ¿no? Es un hambre que nadie lo ha experimentado haciendo un ayuno. Es un hambre que nadie lo ha experimentado, solo que llegue al punto de que estés sufriendo verdaderamente, que ya no des más, porque ya te desmayas, porque ya tu organismo ya no soporta ese hambre. Esto nos hace a nosotros meditar y pensar para comprobar la clase de enemigo que es Satanás. ¿Por qué? Porque él quiere sacarte del compromiso que has hecho con Dios. ¿Sí? Él te quiere sacar del compromiso que ha hecho con Dios, de ese ayuno donde tu relación o comunión con Él es muy cerca, donde escucharás su voz, donde Él te dará las direcciones que tú estás pidiendo, que tú estás esperando, donde el Espíritu Santo te revelará lo que tú necesitas saber, o te dirá lo que tienes tú que entender. Entonces Satanás te quiere mover y te quiere sacar de ese ayuno. Recuerda que el ayuno no es para torcer la mano de Dios. Con el ayuno tú no vas a hacer que Dios te dé lo que tú estás esperando. No, yo necesito una casa y voy a ayunar para que Dios me dé la casa. No, Dios no te va a dar nada en ese ayuno porque Él ya te entregó todo. Ya no hay nada, absolutamente nada que Dios pueda hacer por ti. Pero sí te va a revelar, sí te va a hablar qué es lo que verdaderamente tú necesitas. Te va a abrir los ojos, ese velo que Satanás se encarga de ponernos para no visualizar más allá en lo que Dios quiere. Eso va a caer. Eso va a caer y no te va a dejar en la misma situación y circunstancia en la que tú has entrado a ese ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que en esa relación o comunión con Él es muy cerca. Estamos muy cerca. Nuestro oído está pegado a su pecho. Cuando tú ayunas de corazón, recuerda que tú estás abrazado a Dios, abrazado a Cristo. Ahí estás en la presencia de la Trinidad. Y el que se encarga de hablarte es el Espíritu Santo. El que se encarga de traerte lo que tú quieres saber es el Espíritu Santo. Amén. Esto mismo le sucedió a Jesucristo cuando Él ayunó 40 días y 40 noches. Miren, Satanás astuto esperó que Cristo llegara a los 40 días. Esperó que le viniera a Jesús el hambre insaciable, que Él llegue a estar en una forma de desesperación, de una hambre intensa, porque Él creyó, Satanás creyó que Jesucristo no rechazaría la propuesta de convertir las piedras en pan. Él dijo, con el hambre que tiene, Él va a querer que estas piedras se conviertan en pan. Entonces yo le voy a decir y Él lo va a hacer. ¿Amén o no amén, hermano? Amén, pero se chocó pues el diablo. Llegó por lana y salió trasquilado. Muchos piensan, dice, muchos pensarán y dirán, pero es que Él soportó porque era Jesús. Y pudo soportar el hambre. Pero no es porque sea Jesús. Porque Jesús, si bien es cierto, Él tenía la divinidad de Dios, pero Él
caminó como hombre y él hacía lo que la palabra de Dios le hablaba. Ahí Dios le había manifestado, él se había manifestado en carne humana. Cristo Jesús se había manifestado en la tierra en carne. ¿Amén o no amén, hermano? No como Dios, porque si esto fuera verdad, entonces Jesús no se podría calificar como tentación lo que Satanás le había dicho. ¿Sí o no? Porque era Dios, ¿no? Él no podía tener hambre porque era Dios. Esto quiere decir que no hubo tentación. Sin embargo, ahí hubo una tentación en la que cualquier hombre haya podido tolerar. ¿Amén? ¿O no amén, hermano? Un hombre normal, común, podía haber soportado esa tentación. Simplemente hubiera dicho, sí, tengo hambre, bueno, que se convierta pues las piedras en pan. Pero Jesucristo pudo decirle al Padre cualquier palabra, pero lo que hizo Jesucristo fue un momento maravilloso para nosotros, hermanos, para nuestra raza humana. Jesucristo declaró: el escrito está. Amén. Escrito está. Lo más poderoso que pudo decir tanto en la tierra como en el cielo. Escrito está. Así que por lo tanto, Satanás, te doy una patada y te vas a tu sitio, porque a mí no me vas a venir a tentar. Gloria a Dios. Aleluya. Porque él sabía quién era. Él sabía lo que había venido a hacer acá en la tierra. Él sabía que Dios lo había enviado con un propósito. Por lo tanto, él tenía que cumplir ese propósito, porque él no podía irse de este mundo, porque había un pacto con el Padre. ¿Sí? Al inicio, nomás en Génesis, cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí estaba hablando Dios. ¿A la imagen de quién? A la imagen de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así fue creado el hombre. Entonces, si fue creado a su semejanza, hermanos, tenía que soportar como lo soportó, como el hombre, como si fuera verdaderamente Dios, ¿no? Y Jesús era Dios, pero se encarnó en hombre, en humano, y él sufría y padecía todo lo que nosotros sufrimos y padecemos también, ¿no? Por eso es que él solamente hablaba con el Padre y él decía: escrito está. Amén. No tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Así nosotros de igual manera, hermanos. De igual manera hay muchas tentaciones. De diferente manera, de diferente índole, tú vas a tener tentaciones. Una de ellas es el decir: no puedo. No, yo no puedo. ¿Tú no puedes? ¿Qué te dice la palabra? Todo lo que está escrito en la palabra para bien y para obediencia, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Entonces, salvo que sea algo que quieran que tú hagas y que no está de acuerdo a la palabra, como es el mentir, el de robar, como es el de levantar falsos a un hermano, eso es de Satanás. Eso sí no puedes hacer, porque no está escrito. Pero el escrito está es para levantarte. El escrito está es para que tú sigas adelante y tú ilumines, como decíamos el día jueves, que somos luz nosotros. A donde nosotros vamos iluminamos, somos luz en las tinieblas. ¿Sí o no? Entonces, escrito está que Satanás no podrá contigo. Tú crees solamente, dice la palabra. Tú crees solamente. Es que no tengo voluntad para decidir. Tienes voluntad para decidir. Tienes voluntad para hacer lo que a ti te dé la gana. Si quieres te tiras de la punta del cerro hasta abajo.
y si no, puedes hacer lo que quieras. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dejó vivir en tu libre albedrío, para que tú decidas y hagas lo que te dé la gana. Dios no creó marionetas. Dios dejó su palabra, pero esta palabra no es para que tú vivas oprimido, sino al contrario, es para que vivas libre. Amén. ¿Qué voy a hacer ahora? Mañana no tengo que comer. ¿Qué voy a hacer porque la plata no me alcanza? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? No vas a robar. Dobla rodillas y clámale a tu Padre. Dobla rodillas y pídele a Dios que Él te va a proveer, porque Él no te va a dejar a ti que pases hambre ni miserias. ¿Cuándo? Cuando tú obedeces su palabra. Por eso dice la obediencia. Si no hay obediencia, ahí sí. Si tú no obedeces su palabra y no le obedeces a Dios, y tú quieres que Dios haga lo que tú verdaderamente estás deseando, pues ¿cómo puede Dios entrar y decirte si tú estás haciendo lo que el diablo te dice? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué le dijo Dios? Jesús mismo dijo, ¿no? Tú eres hijo de tu padre, el diablo. Bien claro. Así que el que no obedece y el que no hace la palabra de Dios y hace únicamente su capricho, hace lo que le da la gana, lo que la carne quiere, entonces no es hijo de Dios, hermano. No es hijo de Dios. Tú le das el primer lugar ¿a quién? Le das el primer lugar a tus deseos. Le das el primer lugar tú a tu caminar. Le das el primer lugar a lo que a ti más te satisface y lo dejas a Dios para un segundo lugar. Hermano, tú no puedes llamarte hijo de Dios, porque el primer lugar es para Él. El primer lugar es para nuestro Padre Celestial. El primer lugar, si bien abres los ojos, tienes que darle gracias a Dios por el aire que respiras y sobre todo por el milagro de poder estar todavía en esta carne. Amén o no amén, hermano. Amén. Dios es Dios, pero tú tienes que saber, tienes que conocer, tienes que hablar con Él, tienes que saber qué es lo que Dios quiere de ti, tienes que saber qué es lo que Dios te dice. Si tú no conoces a Dios es porque no sabes cómo Él conversa, no conoces Él cómo habla. Acá está la boca de Dios, hermanos. Esta es la palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Entonces tienes que involucrarle, tienes que entrar a conversar con Él. Él te va a responder. Muchos corremos detrás de profetas, muchos corremos, ay, a ver qué me va a decir este profeta. ¿Qué profeta? El profeta es el hombre el que te va a decir es Dios. Aquí están todas las profecías de Dios, hermano. Aquí está todo lo que fue en el Antiguo y todo lo que está en el Nuevo. Así que aquí tienes todo lo que tú deseas saber. Involúcrate en la palabra. Camina como Dios quiere. Obedécele a Dios y entonces tendrás la victoria. Cuando tú le obedeces, hermano, recuerda, obedeces a Dios, Dios te va a dar todo, absolutamente todo lo que tú estás esperando. Amén. Aún sin pedirle. Aún sin pedirle. Tú no tienes necesidad ni de pedirle y de repente te llegan las cosas. Te llegan las cosas. ¿Por qué? Por la obediencia. Dice Dios que hasta un vaso de agua que tú le das a un pobre, a Dios le prestas. Ojo. No dice que le regalas. No dice que tú le das el vaso de agua al pobre y que ahí queda porque es pobre. No. Dice que tú le das el vaso de agua, pero a Dios le prestas y Dios te devuelve con creces. Amén. Amén. Entonces no podemos dejarnos tentar por nadie, hermano. No podemos nosotros. Y vamos a ver nosotros en estos momentos a Efesios 6:10. Efesios 6:10 y 11. Gloria a Dios. Efesios 6, versículos 10 y 11. Aleluya. Las armaduras de Dios, dice, ¿no? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis
debes estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, no solamente dijo, hermanos míos, que sean fuertes, dijo que se fortalecieran en el Señor, que sean fuertes en el poder de Dios. En el 11 dijo, este es el traje del guerrero de Dios. Este es el traje del guerrero de Dios. Este es el vestuario de Dios. El vestuario que lucía Jesucristo cuando fue tentado por Satanás. Lo vestía en el Espíritu. Todo el armamento de Dios, o toda la armadura de Dios que debe lucir cada día el cristiano. Gloria a Dios, no gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, amén. Esa es la vestimenta que nosotros debemos llevar diario. La misma que Jesús lució. ¿Cuál? Su palabra. Amén. El escrito está. No hay ningún versículo en la Biblia que nos diga a ti y a mí que le pidamos a Dios o digamos, Señor, haz algo con el diablo. O Dios, ahuyenta al diablo de mí. No, la palabra dice que tú eres el que lo debe echar de tu vida. Tú eres el que va a echar fuera al diablo. ¿Recuerdan que Pablo le habló a Dios sobre el aguijón en la carne? A ver, los que conocemos, Pablo no le habló sobre el aguijón en la carne. Amén. ¿Recuerdan que 3 veces le suplicó al Señor sobre ese tema? Y muchos decimos, no sabemos lo que es eso del aguijón en la carne. Dice que el aguijón en la carne se la dio un mensajero enviado de Satanás. ¿Quién fue el que lo envió? Para oprimir a Pablo. Pero no fue enviado por Dios. Satanás envió un mensajero para atacarlo. Muchos creen que este aguijón fue para que no se enorgullecieran o se exaltaran. Pero ¿saben qué? Dios no es el que le dio el aguijón. No fue Dios quien lo envió. Si Dios enviara un demonio para que uno no tenga orgullo, es como enviar a un perro para que resguardara la playa. ¿Ah? Dios jamás va a enviar al diablo para que no tengas orgullo. Satanás es el orgullo. ¿Amén o no amén, hermanos? Amén. Muchos piensan que Pablo dice, yo oré al Padre 3 veces para que me quitara este aguijón de la carne. Quita este aguijón, Señor. Quítame este diablo. En otras palabras, el Señor no dijo no. El Señor no le dijo no. Dios le dijo, mi gracia te es suficiente. ¿Ah? Mi gracia te es suficiente. No dijo que su gracia era insuficiente. Él dijo, mi gracia es suficiente. Aleluya. Aleluya, aleluya, hermano. ¿Quién escribió el libro de Efesios? Fue el mismo Pablo, el que tenía el aguijón en la carne. ¿Y cómo fue que Pablo descubrió esto? Por una revelación de Dios, por medio de su gracia. ¿Por qué? Porque él tenía comunión con Dios, porque él oraba. Él se preparó, no solamente los 3 años, sino él se preparó más de 30 años, 33 años. Él siguió conforme él predicaba, conforme él caminaba, él iba estudiando. Hermanos, nosotros nunca terminamos de conocer a Dios. ¿Amén o no amén? Tú puedes leerte la Biblia 2 y 3 veces de tapa a tapa, pero eso no quiere decir que tú ya conoces a Dios lo suficiente. Porque cada vez que tú leas el mismo versículo, Dios te va a hablar de diferente manera y de acuerdo a la circunstancia que tú estás viviendo, pasando. Amén. Gloria a Dios. Dios le enseñó a él cómo echar al diablo. Con el escrito está. ¿Ah? Con el escrito está. Muchos cristianos
oran porque Cristo los sane, le piden que les quiten el dolor, la enfermedad, pero Dios ya no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque ya te entregó todo, porque ya te dio todo. Por eso te dice, bástate en mi gracia. ¿Y cuál es la gracia? El creerle a Dios, el creerle que lo que Cristo hizo yo lo puedo hacer. Porque Él dijo en su palabra, lo que ustedes ven que yo hago, ustedes harán cosas mayores. ¿Cuándo van a hacer cosas mayores? Cuando ustedes verdaderamente crean y reconozcan que lo que Cristo dijo es cierto. Y cuando obedezcan su palabra, cuando ustedes se la lleguen a comer la palabra y la asimilen como cualquier alimento que uno come para sostener este cuerpo, de igual manera nos alimentamos con la palabra, nos alimentamos para sostener el cuerpo espiritual. ¿Amén? Dios te ha dado la armadura, pero Él no se la va a poner. Y dice que tú la debes de tomar y te la debes de poner. Amén. Recuerden que la Biblia es toda la armadura de Dios. Esta es toda la armadura que Dios tiene. Si Cristo no necesitó más armadura que la palabra, entonces yo tampoco necesito más armadura que esta, ¿sí o no? Amén. Aquí no dice que Cristo luchó con el diablo. Nosotros que estamos en una lucha constante con el diablo, debemos de estar revestidos con estas armaduras, hermanos. Debemos de ponerle en todo instante. Debemos estar listos para recibir las buenas nuevas, hermanos. Las buenas nuevas, que el diablo ya ha sido derrotado. Amén. Ya ha sido derrotado, ya está bajo nuestros pies. Ya no hay nada que Él pueda hacer contra nosotros. Gloria a Dios. Somos nosotros quienes lo pisoteamos. Somos nosotros quienes le damos una patada y lo botamos. Como también somos nosotros quienes lo sostenemos. Como también somos nosotros quienes lo cargamos y le hacemos cariño como un bebito. ¿Ah? De acuerdo a lo que a ti te gusta. ¿Qué te gusta vivir? ¿En qué te gusta vivir? En lo que a ti te gusta vivir, que no es de Dios. Estás con el diablo, tu padre el diablo. Ahí lo tienes pegadito, chochando con él. Pero cuando lo tenemos a Dios, reconocemos inmediatamente lo que no es de Dios. ¿Qué es lo que te gusta de Dios? ¿Qué es lo que te gusta de Dios, hermano? A mí me gusta todo. Antiguamente, no es antiguamente, sino cuando recién venimos a los pies de Cristo, cuando yo recién llegué a los pies de Cristo, me acuerdo que decían esto, pónganse las armaduras de Dios. Así enseñaban, hermano. Yo no sé cuántos hemos escuchado lo mismo. Pónganse las armaduras de Dios. ¿Qué es? El casco de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, las sandalias del evangelio y de la paz y el escudo de la fe. Y nosotros, pues, como si nos habían dicho, los predicadores hablaban así, entonces tempranito decían, yo me pongo las armaduras de Dios, yo me pongo el casco de la salvación, la coraza de la justicia, y lo repetía y me iban dando así. Pero un día el Señor me reveló, el Espíritu Santo me reveló, y dijo, ¿qué armaduras son esas? ¿Qué armaduras son esas? ¿No? ¿Y cuáles son las armaduras? La palabra, vive la palabra, esas son las armaduras. Nadie te podrá tocar cuando tú conozcas la palabra y la sueltes, porque tu palabra sale directo a cumplir su cometido. Amén. Y esa es la vestidura que Dios quiere que nosotros llevemos. Esas armaduras son las que llevaba. ¿Quién llevaba esas vestiduras? Los romanos, que se ponían los cascos de fierro, que se ponían las corazas de fierro. Entonces eran los romanos. ¿Para qué? Para protegerse del hombre. Pero nosotros no nos vamos a proteger del hombre. ¿De quién nos estamos protegiendo? Es del enemigo, es de Satanás, que él muy sigilosamente se te acerca mediante ideas. Cuando estás orando te está metiendo dardos y te está distrayendo, ¿sí o no?
Cuando quieres venir a la iglesia temprano, espérate un ratito más, mira que hace mucho frío, duerme un poquito más. No, pero quédate un ratito. Y te quedas. ¿Quién te está sacando? Es el enemigo, que no te deja hacer lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Sabes que cada día que tú vienes, sea martes, jueves o domingo, Dios te está hablando? Dios te está dando palabra. ¿Para qué? Para el cambio. Para que vayas cambiando de vestiduras, para que cada día brilles más. Gloria a Dios. Para que cada día tú luzcas mejor. No hay necesidad de ir a un salón de belleza para que tú luzcas hermoso. Porque Dios te hace hermosa con la palabra. Dios te hace hermoso, Él te da la sabiduría para que tú aprendas a vestirte, aprendas a arreglarte. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Dios. Entonces, hermanos, Cristo lució las armaduras, Cristo lució las vestiduras. Por eso, ¿con qué? Con el escrito está. ¿Por qué? Por la comunión que tenía con el Padre. Por la comunión que tenía con el Padre. Si nosotros llegamos a tener esa comunión con Dios, hermanos, nosotros estaríamos reflejando por donde vayamos, estaríamos relucientes, estarían los rayos de la gloria de Dios por todos lados. Y sabes, así como Pedro cuando caminaba, dice que su sombra sanaba a los enfermos. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Entonces, nosotros, ¿acaso no somos iguales? La palabra nos dice que somos iguales y que tenemos el poder de Cristo. No nos dice que tenemos ni el poder de Pablo ni de Pedro, sino de Cristo mismo. Y que si nosotros obedecemos, al principio nomás hemos visto que dice que si obedecemos su palabra y caminamos en su palabra, ¿qué dice? Que recibiremos tan igual que Cristo, ¿no? Así dice, tendremos lo que necesitamos tan igual que Dios. Porque Dios te entregó. Por eso Él dice, bástate en mi gracia. ¿Y la gracia cuál es? Es Cristo, que nos entregó y nos regaló todo, absolutamente todo lo que el Padre le entregó a Él. ¿Qué nos falta, hermanos? Decisión. ¿Qué nos falta a nosotros? Nos falta el cerrarnos al mundo, el quitar lo que no vale del mundo y venir a los pies de Cristo. Y vivir verdaderamente como Cristo quiere que vivamos. Dios no quiere que lleves doble vida. Porque un día estás arriba y otro día estás abajo. ¿Sabes qué? Cuando en una de esas tú no sabes si Dios te va a llamar. Tú no sabes si te dice, ya terminó aquí, hasta aquí llegó tu ciclo de vida. Y nadie sabe si tú estás arriba o estás abajo. Y si estás abajo, pues ya sabes a dónde te vas. Dios te quiere íntegro. Por eso Él dice, yo te quiero frío o caliente, porque tibio te vomito, dice. Porque tibio, hermanos, pasa, ¿no? Pero si es caliente, caliente, tienes tú que saber cómo caminar. Y si es frío, helado, de igual manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu vida? ¿Cómo quieres avanzar? ¿Cómo quieres caminar? Hermano, vístete con el vestido de luces. Vístete con lo mejor que Dios te ha entregado. Vístete con la palabra. Si tú no sabes entenderla la palabra, ora y pídele al Espíritu Santo revelación y comienza a estudiarla desde el Nuevo Testamento, todos los días. Un capítulo del Nuevo, un capítulo de Salmos, un capítulo del Antiguo, un capítulo de Proverbios durante el día, tu programa. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo haces? Pero asimílalo. No se trata solamente de leerlo, sino se trata de analizarte al espejo de la palabra. ¿Cómo está tu vida frente a la palabra? ¿Estás llevándola como Dios te dice? ¿O estás solamente leyéndola que te entra por un oído y te sale por el otro? Porque el diablo está ahí expectante para arrebatarte lo que tú estás asimilando o estás ingiriendo. Amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos que revestirlo y saber las armaduras que debemos usar. Amén. Mateo 4:4 nos dice
Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo lucía esta armadura en su totalidad. Ojo. Jesucristo lucía las armaduras en su totalidad. Por eso es que Él muy libremente y muy seguro dijo, escrito está. Si nosotros, hermanos, no estamos seguros y viene la tentación o viene el diablo a atacarte, tú estás temblando y no estás seguro que lo que vas a hablar o vas a decir va a ser efectivo. Entonces, ya diablito, escrito está, diablito, el diablo se mata de risa, ja, 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 tú ni sabes si está escrito o no está escrito. Hermano, con autoridad y poder que nos entregó Cristo, en el nombre de Jesús te vas fuera de mi vida ahora. No tienes parte ni suerte en mi vida. En el nombre de Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, la confianza y la seguridad que lo que Dios nos entregó, eso es. Amén. Ya no tengo dinero, mi monedero está en el aire, tengo más que puro realito, puro sencillito, levántalo. En el nombre de Jesús, dobla rodillas. En el nombre de Jesús, envía a todos los ángeles que vayan a los 4 puntos cardinales y que me traigan el dinero que necesito. En el nombre de Jesús, y que se llene este monedero. Y gracias, Señor, gracias. ¿A dónde van ellos sabrán? Dios sabrá qué puerta me va a abrir y cómo me va a llegar el dinero. Pero no estar en aflicción ni en desesperación. La palabra dice, cada día trae su propio afán. ¿Y de qué sirve que nosotros conozcamos palabras si no la confesamos, no la hablamos, hermano? Y si la hablamos con temor y la hablamos con miedo. El temor, el miedo no es de Dios, la duda no es de Dios. ¿Sabes qué? Si tú sueltas una palabra con duda, el diablo te la comió. Se anuló todo lo que tú has querido recibir. Amén. Amén. Mantente fuerte, hermano. Parte en la palabra. Que Dios es Dios y no hay nadie más grande que Él. Amén. Gloria a Dios.